Bien, listo. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre misericordioso, nos envíes, nos des abundantemente tu Espíritu Santo para que la palabra de Dios que vamos a compartir con los hermanos sea eso, una luz de tu divino Espíritu. Sabes que por nosotros mismos no podemos hacer el bien. Por nosotros mismos no podemos transmitir lo bueno, sino bajo la acción de tu Espíritu Santo. Padre misericordioso, por intercesión de Jesús tomado Hijo, te pedimos tu Espíritu Santo que nos asista para que interpretemos tu palabra según ese Espíritu que la inspiró. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo, hermanos, un saludo a todos. Miren, voy a compartirles en base a la palabra de Dios algunos pensamientos sobre la oración y la conversión, que deben ir juntas, que necesitan ir juntas, ¿de acuerdo? Oración y conversión necesitan ir juntas. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea escuchada, hermanos, nuestra oración sea escuchada. Lo he dicho muchas veces, no me cansaré de decirlo de verdad. Estamos en un mundo lleno de complicaciones, dificultades reales, ¿verdad? Para eso no hay que ser ni tan sabios ni tan santos, para descubrir que en el mundo tenemos cada vez más dificultades, hijos. De verdad, verdaderas, serias, que nos preocupan. Y entiendo que también ustedes, ¿verdad? En el mundo de los vivos. La falta de salud, la falta de trabajo, o el trabajo mal pagado, o sencillamente me corren de trabajo. El tema de la inseguridad. Estamos en México, ¿verdad? Pero la inseguridad no solamente es en México, país. Es en el continente americano, la inseguridad es en el mundo. Es un hecho que podemos constatar en las noticias, ¿verdad? Siempre que las vemos en los medios de comunicación. Bien. Y tantos problemas, el tema de la paz, ¿verdad? La paz mundial que todos queremos, o en negativo el tema de la guerra que no deja de estar en rum, ¿verdad? Igual. Noticias oficiales que se pueden constatar, hijos. Quisiéramos que eso no existiera, de verdad. Quisiéramos que eso no existiera, pero está ahí. Y es sano ser realistas, hijos. Es sano ser realistas, ¿de acuerdo? Bien, aunque sea incómodo, o aunque sean realidades que no quisiéramos. Es sano saber, entender el terreno que pisamos, hermanos. Bien, entonces digo todo esto pues una vez más para decir que necesitamos orar, hijos. Necesitamos orar con más fuerza, con más eficacia, pero parte del secreto importantísimo es que la oración vaya acompañada con la conversión. ¿De acuerdo? Bien. Decimos pues esto en base a la palabra de Dios en esta ocasión. Nos situamos en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11 y siguientes, para si quieren después releerlo o constatarlo en la palabra de Dios. Bien, versículo 11 dijimos: ¿por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice el Señor. Ya estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la grasa de sus novillos, de los corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan
en los patios de mi templo? ¿Quién se lo ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Hablamos aquí de fiestas religiosas, ¿de acuerdo? Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando oran con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Atención con esta frase muy fuerte. Atención, versículo 15. Cuando oran con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Versículo 16. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora dice el Señor, si actúan así en justicia, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, sean rojos, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean colorados, rojos, como púrpura, se volverán como la blanca lana. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Aquí está lo positivo, Versículo 19. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Porque esta es palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el Espíritu Santo hablando a través del profeta Isaías, la palabra de Dios, le dijimos capítulo 1, versículo 11, siguientes, con cuánta claridad nuestro Padre Dios, ¿verdad? Nos está diciendo, si ustedes hacen oración, si ustedes multiplican, ¿verdad?, sus plegarias, pero si a la vez me están desobedeciendo, si no se convierten, si siguen en el pecado, no los escucho. No los escucho. El versículo 15. Cuando oran con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Esto no lo digo yo, hijos, está aquí clarísimo, ¿de acuerdo? Dios no escucha al pecador. Cuando el pecador es consciente de su pecado y no lo quiere dejar. La oración, por ser positivo, ¿verdad?, u optimista, vale muy poquito. O si ustedes quieren, ¿verdad?, ser más radicales, no vale. Una oración sin conversión. Entiendo que estoy equivocado. Entiendo que esto a nuestro Padre Dios no le agrada. Entiendo que estoy pecando. Y ahí le sigo. Y no me corrijo. Pero eso sí, multiplico oraciones. No. Esto no es así, hijos. Esto no es así, ¿de acuerdo? De hecho, si estamos como estamos en el mundo tan triste que tenemos, hijos, sin ser pesimistas, sin ser pesimistas. Un mundo, muchos temas, he nombrado solamente algunos temas, algunas ideas, ¿verdad? Pero
de verdad no he dicho las ideas más tristes o más feas que en el mundo se están viviendo como cosas reales. Esas no las he dicho, ustedes ya las saben, ¿verdad? Tantos temas tristes en el mundo. Si estamos como estamos, es porque hemos orado y a la vez hemos estado por abarcarnos todos en el pecado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque soy sacerdote católico. Antes de la enfermedad que aún sigue, ¿verdad?, entre nosotros, antes de 19, orábamos. Las iglesias llenas, me consta. Tengo de sacerdote 16 años. Las iglesias llenas a reventar. Las basílicas. En México, en el continente americano, en Europa, ¿verdad? Allá en Italia, en Roma. En Ponte Demos. Las basílicas a reventar, ¿verdad? Misa los domingos al tope. Le digo con mi experiencia de mi convicción, eso, como católico que soy, ¿verdad? Orábamos, pero nos llegó la desgracia. Nos ha llegado la desgracia. Nos sigue llegando la desgracia, hijos, de muchos temas. ¿Por qué? Porque orábamos, pero un juicio sobre el mundo, donde me incluyo, orábamos y pecábamos, ¿verdad? Orábamos y pecábamos. Yo recuerdo allá en mi pueblo, soy del estado de Guerrero, en mi pueblo de verdad, la capilla consagrada a la Virgen de Guadalupe, en los días los 12 de diciembre, las mañanitas a la Virgen, claro que sí, la Santa Misa, y después por la noche, el baile. Y por cierto, en el baile ahí, pues, ese baile en honor a la Virgen de Guadalupe y la Virgencita, ¿verdad? Hasta los músicos hablando de Virgencita y metiendo a la Virgen en el baile. Y otros lugares me consta porque trabajé mucho como padre misionero. De hecho, me formaron padres misioneros, ¿verdad? En misiones donde íbamos a ayudar a sacerdotes, me tocó más de una vez en diferentes partes de la República Mexicana. Ayudamos a preparar fiestas patronales. En algunos lugares, de verdad, el baile en el atrio de la iglesia. En el atrio de la iglesia, porque hay iglesias con atrio muy grande, ¿verdad? Acababa la misa y el baile en el atrio. Y junto con el baile, los borrachos. Así como se escucha. Y había lugares, de verdad, ojalá que eso ya haya pasado, que sacaban al pobre santo ahí al baile para que viera su fiesta. Dice uno, caray. Entonces orábamos y pecábamos, ¿verdad? Solo doy un detalle, hijos. Podríamos nombrar 20,000 detalles. Sí, muchos. De cómo la oración estaba separada de la conversión. Pero eso no es lo triste, hijos. Eso no es lo triste. Eso no es lo feo. Lo más feo es que ahora que estamos en cierta normalidad, ¿verdad? En relativa normalidad, que Dios quiera hacer prolongar esto por los siglos de los siglos. Después de que Dios nos da el coscorrón con enfermedades y catástrofes y tantas cosas, ¿verdad? El ser humano no quiere cambiar. No digo todos, pero sí digo muchos, ¿verdad? Sí digo muchos. Y soy responsable de lo que digo, hijos. Lo digo con responsabilidad. Y parte de lo muy feo es que se cometen barbaridades, verdaderos pecados, verdaderas desobediencias. Lo sigo diciendo con la palabra de Dios. Versículo 20. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore.
¿De acuerdo? Esto no lo estoy diciendo yo. Está en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Isaías capítulo 1, versículo 20. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, si siguen desobedeciendo, será la espada la que los devore. ¿De acuerdo? Por desobedientes, por pecadores, ¿verdad? Estamos como estamos, pero les decía que lo muy feo es que hay pecados, hay desobediencias que ya no se reconocen como pecados, que ya no se reconocen como desobediencias. Y eso sí que es muy triste, hermanitos. Porque si a lo negro le llamamos blanco, por supuesto que no hay arrepentimiento. Si al pecado ya no se le reconoce como pecado, a la desobediencia a Dios ya no se reconoce como desobediencia, ahí sí que estamos, vamos, para llorar, ¿eh? No hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento, y Dios así no puede perdonar. Eso va rayando, ¿verdad? Por no decir raya ya 100% en el pecado contra el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir pecado contra el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo me está insinuando, te estás equivocando, eso es pecado, eso es desobediencia, ofendes a Dios, te haces daño, ofendes al hermano. No, eso no es, no. Dios está exagerando, esos 10 mandamientos, allá en la Edad Media, Señor, no seas tan exigente, por favor, piensa de otro modo. Hay personas que quieren que Dios, se dicen que Dios se adecue a su forma de pensar. 10 mandamientos, siglo XXI, eso era antes, ahorita ya no. 10 mandamientos, ya quebrantarlos, pisotearlos, ya no es pecado. Ya no es pecado. Los pecados capitales, ya no. Ya se los digo para que no se los sabe, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estas cosas ya no son pecado, eso era antes. Pues esto que estoy diciendo que es de verdad algo ridículo, que una persona con un poco de temor de Dios, con un poco de seso, un poco de inteligencia, hijos, un poco de sana lógica, no lo diría. Eso que es absurdo, se está aplaudiendo. Ya para mucha gente eso ya no es pecado. Ya no es pecado. Eso negro, moralmente hablando, porque el pecado moralmente hablando es negro, ya dicen que es blanco, que ya no. Y entonces, si seguimos desobedeciendo, ¿verdad? Lo digo la última vez. Si ustedes quieren, versículo 20, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Será la espada la que los devore. ¿De acuerdo? Eso significa muchas cosas, hijos. Significa guerra mundial, significa desgracia, significa, vamos, ¿verdad? Para no alargar tanto este video. Bien, hermanos, seamos honestos con nuestro Padre Dios, con nuestra conciencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos estamos comportando? Es verdad que dejar el pecado, sobre todo cuando ya tiene tiempo en ello, es verdad que cuesta y esto es un sacrificio. Pero tenemos que entrar al sacrificio, hijos, a la cruz. El camino de la salvación es estrecho, no lo olvidemos, ¿va? Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero que no están permitidos hacerlos por nuestro Padre Dios, no por mí, por la palabra de Dios, ¿va? Por las leyes de nuestro Padre Dios. Hay cosas que no se deben hacer.
tal de obedecer a nuestro Padre Dios y nos bendiga, ¿de acuerdo? Esto también está en la palabra de Dios, versículo 19. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Si ustedes me obedecen, comerán lo mejor de la tierra, buenos trabajos, buenos salarios. La vida se va a prolongar, se van las enfermedades. Esto también significa muchas cosas en positivo. Dios nos va a bendecir. Pero si queremos obedecer, ¿a qué? A los 10 mandamientos, no a los pecados capitales, a vivir conforme a los sacramentos, vivir conforme a los sacramentos. Son 7 sacramentos, se los recuerdo. Bueno, ya para no alargar esto, ¿verdad? Solo recuerdo el primero, como dice el dicho, ¿verdad? Para muestra es un botón. Bautismo, primer sacramento. Los sacramentos llevan al cielo, pero no solamente se reciben, hay que vivirlos y vivirlos toda la vida. Porque si yo no vivo conforme a los sacramentos, estoy desobedeciendo. Los sacramentos se reciben y se vive conforme a ellos para obedecer a Dios. Y la vida se prolongue y comer lo mejor de la tierra y todo vaya bien. En el sacramento del bautismo se va el pecado original. Cuando somos adultos se van los pecados personales. Quedamos en gracia. La Santísima Trinidad viene a morar en nosotros. Estamos en gracia de Dios, pero esa gracia hay que conservarla. Hay que conservarla durante toda la vida. Y si por alguna cosa se peca, debilidad humana, malicia, corremos a la confesión a purificarnos, ¿de acuerdo? Entonces los sacramentos, hermanos, los sacramentos no solamente se reciben, también se viven, ¿de acuerdo? Para obedecer a nuestro Padre Dios. Y esto se nos ha olvidado durante muchos años. Durante muchos años. Tengo 46 años y de que tengo conciencia, ya esto, ya me consta, ya me consta. Y por eso puse un ejemplo de mi tierra, ¿verdad? De verdad. Los seres humanos en muchas cosas ya no queremos obedecer, hijos. Y ahorita va con todo el tema del relativismo moral. Es decir, para usted, ¿eso es pecado? Para mí no. ¿Y usted qué opina? Pues para mí más o menos. ¿Y para usted? No. Para mí definitivamente eso no. Y eso sí, ¿verdad? Vamos a respetarnos. Usted piense como quiera y a mí como se me dé la gana, perdón, pero quiero ser claro. Y usted, nos vamos a respetar, ¿va? Para estar en paz. Ese pensamiento está con todo en el mundo. Y no me refiero al mundo pagano, hijos, me refiero al mundo católico en primer lugar. ¿De acuerdo? No, hermanitos. El pecado no depende de usted o de mí. La desobediencia, el que esto sea pecado o no sea pecado, esa etiqueta no me toca ponerla a usted ni a mí. Eso le toca a nuestro Padre Dios. ¿De acuerdo? Él es el que ha dicho que es pecado y que no es pecado. Y nosotros, como criaturas, como hijos de Dios, debemos obedecer a Papá Dios. ¿De acuerdo? Obedecer. Las reglas, las 10 reglas, los 10 mandamientos, los puso nuestro Padre Dios. Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Libro del Éxodo, en fin. El tema del monte Sinaí, Moisés, donde Dios les da los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento Jesús viene a ratificar, a reafirmar lo mismo, ¿de acuerdo? Hay cosas que quedaron ya anticuadas, que caducaron, quedaron en el Antiguo Testamento. Algunas cosas, como el tema de los sacrificios que acabamos de leer,
Leer en este pasaje de Isaías. Sus sacrificios de animalitos, ya no los quiero. Eso ya caducó, ya actualmente ya no se degollan a los corderos, ya no, eso caducó. Una de las cosas del Antiguo Testamento que ya no tienen vigencia. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Y esa vigencia no se la doy yo, no se la estoy dando yo, se la dio Jesús, ¿de acuerdo? En el Nuevo Testamento está clarísimo, ¿verdad? Señor, aquel joven que pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Guarda los mandamientos, vive los mandamientos, en fin. Para terminar pues con lo que comencé, hermanos, y englobarlo todo. La idea es esta. Sigamos trabajando por la conversión, hijos. Sigamos, me incluyo. Porque es un trabajo de toda la vida, ¿de acuerdo? Un trabajo de toda la vida. Somos seres humanos. Estamos hechos. La imagen que emplea el libro del Génesis, la imagen que emplea es: estamos hechos de barro. Es la imagen que significa frágiles como el barro. Apenas nos descuidamos y ya pecamos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a echarle ganas por evitar los pecados, ¿de acuerdo? Evitar los pecados. Por convertirnos, acercarnos cada vez más a Dios. Y sí les pido de verdad mucha honestidad, hijos, mucha honestidad. Porque la necesitamos. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo está mi conciencia verdaderamente? Y evitar las justificaciones. Si trabajamos por una conversión sincera, entonces nuestra oración será escuchada, hijos. Nuestra oración será fuerte. Claro que sí. Pero si no trabajamos por la conversión de verdad, entonces nuestra oración no es escuchada. Ya lo proclamamos, ¿va? No voy a repetir más. Más bien hay que repetir el video, ¿de acuerdo? Otra escuchadita más. Dios no escucha la oración cuando entiendo que soy en pecado, me aferro al pecado. Dios no, se tapa los oídos. No me hagas oración, por favor. Así no. Por una parte me sonríes, me hablas bien, pero me doy la vuelta y me da la puñalada por la espalda. Me dices que me amas y a la vez me golpeas. Porque el pecado es golpear a Dios, de verdad, ¿eh? El pecado es golpear a Dios. Cada pecado son bofetones al rostro divino, hijos. Esto es así, ¿de acuerdo? La Sagrada Pasión de Jesús es parte del significado. Cada bofetón a Jesús, además del dolor, ¿verdad? Del bofetón material que se lo dio a aquella persona, ¿verdad? Hace algunos siglos, fueron mis pecados y sus pecados. Los bofetones. Y si el pecado lo seguimos repitiendo, los bofetones, los golpes al rostro divino se siguen repitiendo. Y a Dios no se le engaña. De Dios nadie se burla, ¿va? Si le hablo bonito en la oración y multiplico oración, pero por otra parte le estoy bofeteando con mis malas acciones, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de mi oración? Por favor, así no, así no. Así no. Lo dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Oración y conversión, hermanos. Oración y conversión. Tiene que ir de la manita, ¿va? Porque esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Gracias por escuchar. No dejen de pasar estos videos para que mucha gente, ¿verdad? Tenga más conciencia, o queremos cooperar a eso, a lo que pasa en el mundo, y sepa por dónde está la solución. A todos nos preocupa el mundo, como el mundo que tenemos y nuestros difuntos, nos preocupan a todos, de verdad. Por eso nos esforzamos en predicar, evangelizar, hacer conciencia, mover tapetes, hablar con firmeza, así con seriedad, ¿de acuerdo? Porque queremos poner soluciones serias, hijos. De verdad no me gusta dar a tole con el dedo.
soluciones serias, serias. Si de verdad nos convirtiéramos con conversión sincera, auténtica y cada vez más, y multiplicáramos la oración, ayunos, penitencias, mortificaciones, vigilias, etc. Caray, nuestro Padre Dios pondría solución, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Bien. Concluimos con eso, para remachar, pues, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un saludo, hermanos, y que nuestro Padre Dios nos bendiga, tenga misericordia de nosotros y nos conceda su Espíritu Santo abundantemente, su Espíritu Santo para gustar el bien y rechazar el mal. ¿De acuerdo? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.